Bien, buenas noches a todos. Por favor, vamos a iniciar ya. Solicitamos a todos poner su teléfono, su micrófono en modo apagado. Por favor, a todos poner en silencio su micrófono. Bien, reiteramos buenas noches a todos. El Centro Regional para el Desarrollo del Voleibol NORCECA FIBB en República Dominicana, pues le da la bienvenida a este curso en esta noche con el auspicio de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional. Antes de dar inicio a las clases, queremos hacer unas precisiones a los participantes. Primero, las personas que están dentro y que no están en el listado de las personas que fueron aceptadas y que nosotros hace días les enviamos a todos, por favor, de salir, porque de lo contrario nosotros vamos a sacar. Y no debe ninguno de los participantes haber hecho circular este enlace que se le dio. ¿Por qué? No, la persona que no esté en el listado no va a recibir tampoco el certificado. Segundo, tenemos que decirle que cada uno de los participantes tiene que completar las horas de trabajo que están pautadas en estos 2 días. Nosotros tenemos un sistema en donde registramos cada vez que una persona entra y cada vez que una persona sale y el tiempo que dura conectado en la plataforma. Igualmente, para hacer cualquier pregunta, la persona que tenga alguna inquietud debe escribirla en el chat y nosotros vamos a hacer hacia la pregunta. Esto es para evitar que a veces hay preguntas que se repiten, preguntas que no van acorde al tema o los temas que se han tratado y tenemos que ganar el tiempo. Así es que rogamos de cada uno de ustedes su atención y que mantengan todos sus cámaras activadas. Todos deben mantener su cámara activada. Al igual, rogamos a ustedes no estar parándose y dejando pues de estar, aunque estén conectados y con la cámara activada, pues pararse y perder las clases que se estén dando. Claro, respetando que si se presenta una necesidad, pues necesariamente pues tiene que pararse. Al igual, siempre vamos a iniciar a la hora señalada, 7 de la noche. Y que ya para dejar formalmente iniciado este curso, le vamos a dejar con el licenciado Ángel Rivas, presidente de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional, quien es la auspiciadora de este importante curso. Adelante, Ángel. Bien, buenas noches. Gracias, profesor Ramírez. En nombre de la Asociación de Voleibol del Distrito y su comité ejecutivo queremos darles la más cordial bienvenida a todas las personas que han acudido a este llamado de capacitación, este nuevo llamado que hemos hecho de todo el país, del exterior, y esperamos que aprovechen estas horas que vamos a estar juntos recibiendo informaciones, intercambiando experiencias con el profesor, el instructor José Alexander Gutiérrez, quien es el director del Programa Nacional de Selecciones Masculinas de Voleibol de la República Dominicana. Este curso, que se llama Metodología del Entrenamiento, está, como ya lo saben, lo ha dicho el profesor Ramírez, está coordinado por el Centro Regional para el Desarrollo del Voleibol, que es la entidad responsable de la capacitación del voleibol, tanto en nuestro país como en todo Norte, Centroamérica y el Caribe. Nosotros queremos también agradecer el apoyo que nos da, como cada vez que se lo solicitamos para hacer realidad este curso, a la Confederación NORCECA y a su presidente, el licenciado Cristóbal Marte, quien también nos apoya y cree en este tipo de actividad.
La intención de este curso es que todos los involucrados, todas las personas que están involucradas, pues aprovechen este tiempo donde la pandemia ha hecho que tengamos que paralizar nuestras actividades en las canchas y que podamos adquirir conocimientos, refrescar conocimientos para que a la vuelta a las canchas, pues nuestro trabajo sea más eficaz. Hay una cosa importante que vamos a estar trabajando con el Centro Regional para el Desarrollo del Voleibol y es el seguimiento al aprovechamiento que cada una de las personas que participan en nuestros cursos le sacan a los mismos. Me explico. Vamos a tratar de que a través de la retroalimentación de cada uno de ustedes nos puedan hacer llegar en qué medida estos cursos le han aportado a su desarrollo profesional, a su desarrollo como profesores, como entrenadores, y cómo ha ido mejorando la calidad de lo que ustedes le ofrecen a sus muchachos y muchachas en las respectivas zonas en las que ustedes trabajan. Así que les reitero la bienvenida. Esperamos que aprovechen este sacrificio que entre todos hemos hecho, el Centro de Desarrollo, la NORCECA, el profesor José Alexander Gutiérrez, una persona con método de enseñanza, que estén bien atentos a todo lo que él dice y que pues al final los beneficiados, que son nuestros muchachos y muchachas en las canchas, pues puedan recibir una mejor enseñanza de nuestro amado voleibol. Gracias, Nelson, te dejo la continuidad del curso. Ángel, estoy aquí yo, pero no me ven porque no hay capacidad para la cámara, ese es el problema. Ok, Nelson te presenta ahora. Adelante, Nelson. No se oye a Nelson. ¿Tú me escuchas? Ahora sí. Ok, bien. Nelson, adelante. Ya está. Muchas gracias, Ángel. Ángel, muchas gracias por tus palabras. Y vamos a dejarle ahora con las palabras del licenciado Cristóbal Mate, quien es el presidente de la Confederación Norseca de Voleibol, vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol y primer vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol, que se va a dirigir a ustedes en este momento. Señor Mate, adelante. Gracias, profesor. Muy buenas noches a todas y a todas, a todos y a todas. Aunque no me están viendo el imagen porque la capacidad ha sido copada, estamos con ustedes y lo estamos viendo a todos aquellos que sí tienen imagen y la cantidad de personas participando, un total de 88 en este momento, lo que nos orgullece para el esfuerzo realizado. Valió toda la pena, Ángel, este esfuerzo que la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional, por primera vez, junto con el Centro de Desarrollo de Voleibol que preside el profesor Nelson Ramírez, hace un esfuerzo mancomunado para llevar en estos momentos sin precedentes de la pandemia del COVID-19 una actividad de esta naturaleza que mantiene ocupado la preparación de nuestros aspirantes a entrenadores, a entrenadoras, que tanto necesitamos, no solamente dentro de lo que es el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, sino también en todo el país. Este es un curso de capacitación para entrenadores, diría yo, en iniciación, pero que tiene temas muy profundos, tales como es la adaptación de la carga. Muchos de ustedes no tienen un conocimiento pleno ni dominan esa materia de lo que es la capacitación de la carga. Estoy seguro que el profesor le va a ser de mucha ayuda, el profesor Gutiérrez, de realizar y llevar a cabo un entendimiento perfecto y dominar lo que es la adaptación de la carga para no sobrecargar a los atletas y de esa manera tenerlo en óptimas condiciones en preparación para un torneo, un partido, etcétera, sea corto o largo, dependiendo del torneo que se planifique. También estoy viendo que se va a tratar sobre los principios de entrenamiento, las capacidades y condiciones de los atletas para los entrenamientos, así como también en un circuito
para niños. Ya eso es lo que es la iniciación o la preiniciación, que conlleva también, naturalmente, antes de eso, la captación de los talentos. Y eso es importantísimo para el desarrollo del voleibol en la República Dominicana, porque cada vez tenemos mayor demanda de atletas en nuestros proyectos nacionales masculinos y femeninos que representan al país en eventos internacionales. Y es la oportunidad que ustedes como entrenadores, como dirigentes, como clubistas, afiliados a la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional, tienen para brindarle la oportunidad a nuestros jóvenes talentos de que puedan desarrollarse con la esperanza de formar parte de lo que es el selecto grupo de los proyectos nacionales de voleibol masculino y femenino, que abre la puerta y las posibilidades a nuestros atletas, tanto masculinos como femeninos, de reforzar en playas extranjeras, representar el país y recibir una remuneración positivamente considerable, para que puedan, a través del voleibol, que es el deporte que todos tenemos pasión y que nos gusta, pues ellos puedan, a través del voleibol, ayudar a sus familiares y relativos y relacionados cerca a su familia, y de esta manera mejorar sus condiciones en todos los aspectos. De manera, Ángel, que más que felicitarte por esta iniciativa, y qué buenas respuestas has tenido de los clubes del distrito y el Gran Santo Domingo. Ahora mismo hay 92, ya aumentó de 88 a 92, y eso que tú has tenido que dividir en todo el curso, de manera tal que te felicito y puedes seguir contando con todo el apoyo de la Confederación Norseca de Voleibol. No solamente la Sobodina, sino que a través de la Sobodina, todos aquellos clubes afiliados a la Sobodina, en lo que se necesite y esté a nuestro alcance. Así que muy buenas noches y felicito a todos, al profesor Gutiérrez por su colaboración, a Nelson, el Centro de Desarrollo, y naturalmente a la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional. Bien, muchas gracias, señor Marte, por sus palabras. Y antes de dejarle con el instructor del curso, vamos a pedirle a todas las personas que están conectadas. Nosotros tenemos aquí y pasamos lista de acuerdo a todo lo que tenemos. Y hay personas que aparecen con siglas, con unos nombres raros ahí, que tienen que poner su nombre correcto para poderlo registrar como presente. Hay gente que tiene número, gente que tiene sobrenombre, persona que tal vez puede estar con el computador de otra persona, y si no pone su nombre claro, pues quedará ausente de los trabajos. Así es que esperamos que en el transcurso de la noche pues puedan corregir eso. Y ya sin más preámbulos, le dejamos con el instructor para que inicie los trabajos de esta noche, el ingeniero Alexander Gutiérrez. Buenas noches, profesor, y dígame. Nelson, para ayudar a los participantes, en el cuadrito donde están las letras de sus nombres, es decir, la abreviación de sus nombres, por ejemplo, A, Y, B, etcétera, hay 3 punticos, ustedes mueven el pointer y hay 3 punticos. En esos 3 punticos, usted hace un clic sobre los 3 punticos y van a ver cómo le indica que donde dice edite su nombre y su correo. Bueno, pues en este caso usted edita su nombre, tiene limitado la cantidad de letras a poner por su nombre, de manera que yo solamente les recomiendo poner su primer nombre, su nombre y su primer apellido, para que así todo el mundo pues pueda saber quién está hablando, quién está participando, y el Centro de Desarrollo del profesor Nelson Ramírez pueda claramente controlar y edificar correctamente, registrar, mejor dicho, la participación de ustedes. Hay 3 punticos a mano derecha, y después ustedes van donde dice edite su nombre, y ahí ustedes ponen, hace un clic ahí y ustedes van a editar su nombre correctamente, el primer nombre, el primer apellido, para que quepa, y ya de ahí en adelante su nombre queda registrado. Muchas gracias, Nelson. Gracias a usted, señor Marte, y ya sin más preámbulo le dejamos con el ingeniero Alexander Gutiérrez. Adelante, profesor. 4 horas, por las que aumentan a 1.505 las ejecuciones
a causa de la enfermedad, de acuerdo con el boletín 154 del Ministerio de Salud. Por favor, hay uno ahí que está oyendo un noticiero. A 89.010 los casos acumulados. Alexander. 761 pacientes aún tienen. Adelante, Alexander, por favor. Alexander. Parece que tiene algún problema de sonido, Alexander. Hola, hola, hola. ¿Me oyes? Sí, se escucha, Alexander. Vamos. Ok, perfecto. Ya por lo menos aparezco en pantalla porque no aparecía. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los participantes, que ya veo que estamos cerca, ya sobrepasamos los 100. Esto es muy bueno. Quiero agradecer a la Asociación de Distrito Capital, a la Confederación Norseca, al Centro de Desarrollo, por permitirme a mí o darme la posibilidad que sea el facilitador de esta pequeña información o este curso con el que vamos a iniciar estos 2 días. Esto, cuando me lo manifestaron, que era para iniciación, pues armamos ese pequeños temas que ustedes tienen allí. Lo vamos a armar en hoy dos bloques, donde vamos a iniciar con lo que es la adaptación y carga. Y posteriormente vamos a tener un segundo bloque que está referido a los principios del entrenamiento. ¿Por qué lo manifestamos, lo organizamos de la manera en la forma en que lo vamos a plantear? Como es iniciación, muchos de ustedes conocen de voleibol, trabajan el día a día de voleibol, pero la formación científica y el sustento teórico de lo que ustedes lo hacen, mucho pues de forma empírica se convirtieron en entrenadores porque fueron atletas, no la manejan, y quizás muchas de las cosas que hacen en las clases o en los entrenamientos que dictan a lo mejor no están adaptados o no logran alcanzar los objetivos que quizás ustedes manifiestan o piensan por el desconocimiento del contexto teórico que implica lo que es trabajar con gente, bien sean niños o sean de la edad que sea. El primer bloque va a durar aproximadamente 45 minutos. Vamos a abrir ahí un espacio de 10-15 minutos para hacer preguntas y respuestas. Posteriormente vamos al segundo bloque, concluimos y ahí abramos nuevamente un bloque de 10-15 minutos para preguntas y respuestas. Ya el profesor Nelson expuso todas las condiciones que hay, el control que hay. Yo he tenido la oportunidad durante estos 5 meses que ya llevamos confinados con el tema de la pandemia, he estado participando no en uno, sino en muchas, unas como ponente y otras como participante, donde se hace necesario el control. Muchas no se controla y quizás la gente recibe o participa en este tipo de metodología online simplemente esperando el reconocimiento o el certificado como tal. Entonces, ya ustedes conocen que hay un método estricto de control y eso es bien importante porque eso de alguna forma garantiza que la información que se está compartiendo aquí pueda llegar. ¿Okay? Bien, vamos a... Zoila, por favor, si nos estás oyendo, mutea el micrófono, que está haciendo feedback. Estás creando interferencia. O Cayacoa, que estás como administrador, si puedes, por favor, mutearla, hazlo, porque me interrumpe. Profesor, adelante, ya está en pantalla la adaptación y carga de entrenamiento. Profesor, no se le escucha. Ángel, ¿tú lo estás escuchando? Ahora sí creo que me oye. Ahora sí, vuelva atrás al primer slide, por favor.
No, esa es la primera, esta es la primera, Ok, esta es la primera, no se adelante. preocupe. Aquí Ok. estamos, gracias. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted? Bien, gente, vamos a empezar como todos entrenadores. Todos los entrenadores del mundo ejecutan en sus clases entrenamiento. Hablan de entrenamiento y la pregunta fundamental para un entrenador es que sepa definir qué es un entrenamiento, qué significa la palabra entrenamiento para uno como entrenador, a qué se refiere entrenar, a qué está referido entrenar. Entrenar, si lo llevamos desde el punto de vista didáctico, es dar una clase, dirían los maestros. Pero en el caso nuestro va un poquito más allá, tiene que ver con una actividad físico-corporal también, que tiene unos elementos técnicos, tiene unos elementos tácticos y tiene el trabajo y el desarrollo de unos elementos condicionantes que son las capacidades o las valencias físicas. Entonces, cuando nos referimos al entrenamiento, es algo que se lleva a cabo a través de una carga o estímulo que respeta unos principios, que atiende unos procesos, unos métodos y unos procedimientos para producir adaptaciones, para producir prestación deportiva, para conseguir resultados o para conseguir una respuesta específica, bien sea física, bien sea técnica, bien sea táctica. ¿A qué nos definimos o cómo definimos el entrenamiento? Que es un proceso, entendamos proceso como algo que lleva tiempo, donde hay alternancia de fases de anabolismo-catabolismo. Entendamos anabolismo-catabolismo como una fase de construcción, una fase donde hay una pérdida del rendimiento y lo que se genera de la unión de estas dos cosas es la supercompensación. Y entiéndase la supercompensación como la mejora o el crecimiento del rendimiento de esos niños, niñas, adultos o personas de tercera edad que estén dentro de un proceso llamado entrenamiento. Ahora bien, segunda cosa importante que deben conocer ustedes como entrenadores, que deben manejar como entrenadores, que es la palabra carga. Siempre la mayoría de los entrenadores asocian la palabra carga con el trabajo en gimnasio y no funciona de esta manera. Es un error común en el momento de iniciación de la carrera como entrenador que la palabra carga esté asociada a solamente actividad física. Este proceso que estamos iniciando hoy con ustedes de formación es una carga de manera mental para ustedes, porque estamos generando en ustedes un proceso de anabolismo con catabolismo, porque vamos a introducir en ustedes una serie de conocimientos para muchos nuevos, para otros es refrescarlos, pero que de alguna forma genera desde el punto de vista somático una carga de trabajo que va a generar en ustedes una respuesta de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de carga y del proceso del entrenamiento, la mayoría de las personas, como lo dije en un inicio, ha entrenado, ha trabajado y ha dictado múltiples clases de entrenamiento. Pero errores comunes. Lo primero, te dieron un grupo, hiciste un análisis, hiciste un diagnóstico de lo que tú tienes para empezar a entrenar. La mayoría de los entrenadores de iniciación simplemente tienen un grupo y comienzan a trabajar sin tener un análisis de qué tienen, cómo lo tienen desde el punto de vista individual y cómo pueden presentarse desde el punto de vista colectivo para mejorar esas cosas. Entonces es importante para ustedes como entrenadores, lo primero es generar antes de trabajar una fase de diagnóstico. Tengo que diagnosticar para saber qué tengo. Y en función de lo que tengo, voy a una segunda fase, que es donde yo voy a plantear los objetivos que yo voy a marcar con ese grupo de chicos, chicas, adultos, jóvenes que voy a proyectar, sea club, sea selección estadal, sea selección regional o sea nuestras selecciones nacionales. Posteriormente que yo planteo, porque hice un diagnóstico y sé, mira, tengo estos muchachos, tienen estas características, grupalmente tienen estas opciones, bueno, el objetivo es ser campeón del torneo nacional de la categoría infantil. Pasamos a una tercera fase, que es la ejecución del entrenamiento. Cuando estamos en esa fase de realización del entrenamiento, es buscando que los objetivos que planteamos se puedan alcanzar. Después que yo ejecuto una fase de entrenamiento, se supone que esa sesión de trabajo que yo planteé y ejecuté con miras a alcanzar un objetivo, debo controlarla. Y si estoy en una competición, también debo controlarla para saber en una quinta fase
que después de ese control yo hago una valoración de esos resultados obtenidos, si están acorde a lo que yo esperaba. Si no está acorde a lo que yo esperaba, va a pasar algo. Me tengo que regresar nuevamente a la segunda fase y replantear los objetivos y revisar lo que yo planteé, por qué no lo logré. Si los logré, entonces sigo trabajando y sigo controlando y sigo haciendo análisis continuos para mantenernos en ese espacio que es o en la fase 2, porque en algún momento ocurre, el entrenamiento deportivo no es una ciencia exacta y muchas veces los objetivos no se consiguen y hay que revisarlos muy bien y hay que replantearlos porque quizás no eran lo suficientemente alcanzables o factibles de lograrse por circunstancias a veces ajenas a lo que es la sesión de entrenamiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que logro yo cumpliendo esas 5 fases como entrenador, respetando cada una de ellas y haciendo mucha énfasis en la fase 4 y la fase 5, que es la de controlar, y la quinta, que es la hacer el análisis de ese control de entrenamiento? This conference will now be recorded. Que el rendimiento sea el objetivo, que sea mejora, que siempre sea la mejora. Al final, lo que busca una sesión de trabajo es el rendimiento, la mejora de la actividad, sea técnica, sea táctica, sea física y si es grupal, y que el resultado en un evento deportivo sea el óptimo. A eso está referido lo que tiene que ver con las diferentes fases de lo que es el proceso de entrenamiento. Ustedes como entrenadores de iniciación, como entrenadores que quizás llegan a la parte de desarrollo y algunos que estén en masificación, si ustedes no están dentro de este proceso de fases, no están cumpliendo con la parte metodológica importante en el por qué no lo cumplen, porque seguramente el objetivo que marcan nunca lo van a alcanzar o quizás no, o van a estar muy cerca, es decir, estuvimos cerca pero no llegamos. Cuando los objetivos no se plantean porque no se cumplen la fase, hay que revisarse y es que quizás en el desconocimiento precisamente es donde está el error. Bien, ahora vayamos con la carga. Todo el mundo habla de cargas, todo el mundo dice carga, no, yo tengo una carga, están súper cargadas, están hablando muy fuerte, la carga es excesiva. Le digo, pero ven acá, cuando tú hablas de carga, ¿a qué te refieres? Es importante que nosotros sepamos hablar de carga que está orientado. Y entonces tenemos un tipo de carga que se conoce como excesiva, y cuando nos referimos a excesiva es que supera el límite de la capacidad funcional. Entendamos esto, todos esos niños y niñas que llegan a ustedes vírgenes desde el punto de vista de rendimiento, de trabajo, tienen desde el punto de vista a futuro ilimitados el desarrollo de sus capacidades condicionantes, sus capacidades volitivas. En la medida que ellos van transcurriendo en tiempo, esas capacidades se van disminuyendo porque es algo que tiene el ser humano. En la medida que va avanzando el tiempo, pues algunas cosas se van disminuyendo o el espacio a mejorarlo es mucho menor. Entonces, las cargas excesivas o el tipo de carga excesiva es un área donde ningún entrenador, sea de alto rendimiento, sea de desarrollo, sea de iniciación o sea de masificación, debería tocar en sus sesiones de entrenamiento. Jamás. Porque está demostrado científicamente que todo atleta que es entrenado bajo cargas excesivas termina con el síndrome de sobreentrenamiento. ¿Qué implica el síndrome de sobreentrenamiento? Que aquellos atletas que duraron durante su fase de preparación, hablemos de 6 meses, van a tardar el triple de ese tiempo, estamos hablando de 18 meses, para poderse recuperar de ese proceso de sobreentrenamiento. Estas son pequeñas cosas que ustedes como entrenadores tienen que empezar a manejar y ser cuidadosos a la hora de plantear esas sesiones de entrenamiento en función de los objetivos que ustedes quieren alcanzar. Tenemos un tipo de carga que es la conocida como entrenable, que es la que provoca una síntesis proteica de adaptación en la dirección específica que se produce el efecto de entrenamiento. Y aquí me detengo. Aquí es la parte fundamental. Porque las fases, o lo que decía la anterior representación, hablaba de 5 fases. ¿Por qué es necesario hacer la valoración antes de llegar a la segunda fase de plantear los objetivos? Si yo no hago valoración y me planteo un objetivo y después entreno, yo no sé qué tipo de carga voy a utilizar. Si la carga que yo voy a utilizar cumple el objetivo que plantea
esta que dice entrenable, provocar síntesis de proteína. Todo sistema de entrenamiento, llámese como se llame, al deporte que sea, en el caso nuestro es el voleibol, lo que busca es generar una ampliación de la síntesis de proteína. Esto tiene que ver desde el punto de vista fisiológico con el famoso llamado ciclo de Krebs. Aquellos que son profesores de educación física quizás lo vieron, a lo mejor ahora después que terminen esta noche lo revisen y se den una vueltica por allí a refrescarlo, pero tiene que ver con eso. Todo sistema de entrenamiento, modelo de periodización, modelo de planificación, lo que busca en su esencia es ampliar la síntesis de proteína. Si no cumple eso, definitivamente el tipo de carga de trabajo que yo estoy utilizando seguramente no me va a permitir a mí alcanzar o llegar a tocar los objetivos que planteé durante mis sesiones de entrenamiento o durante la temporada de trabajo que tengo yo con ese grupo de chicos o chicas. También tenemos un tipo de carga que tiene que ver con mantenimiento que no permiten estimular la síntesis de proteína, pero que son suficientes para evitar efectos de desentrenamiento. Las cargas de mantenimiento, para que lo entendamos de manera mejor, es lo que normalmente los atletas de alto nivel utilizan en las temporadas muertas. En este caso, hablemos de nuestras selecciones nacionales. En este tiempo de pandemia, las cargas de trabajo desde el punto de vista físico para tanto mujeres como hombres ha sido de mantenimiento, no han sido cargas, y lo que está haciendo todo el atleta de alto rendimiento es hablar de mantener para no perder, porque las capacidades condicionantes se pierden si se dejan de trabajar. Tenemos otra carga llamada recuperación, que durante el proceso de trabajo o dentro del entrenamiento nosotros podemos utilizarla para evitar el efecto de pérdida, pero que no son para mantener, sino que simplemente nos permiten recuperar. Y aquí quiero hacerles un ejemplo que es muy, no del voleibol, pero sí del tenis, pero que más o menos se adapta y se puede ver después aplicado al voleibol, que lo voy a explicar también con un ejemplo en el voleibol. En el tenis, sobre todo cuando se juega en piso de ladrillo, en el piso es de polvo de ladrillo, el partido es 5 sets para 3, y cuando juegan los 5 sets, aproximadamente un partido puede durar hasta 4 horas y quizás más, depende de lo cercano que sean los rivales. Muchos de esos tenistas, posterior a los partidos de tan exigente nivel, van al gimnasio después y hacen un trabajo de recuperación que está orientado a montarse o en una bicicleta estática o en una caminadora de 10, 15 minutos, que lo que permite es eso, recuperarse de ese esfuerzo que hicieron. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿cómo se recuperan después del desgaste que tuvieron? Existe, los músculos generan el famoso ácido láctico. La gente habla del ácido láctico como una cosa mala, y resulta que no es tan malo como se ve, o como creemos mucho que es negativo. El ácido láctico también se recicla y es un gestor de producción de energía. Cuando ellos hacen ese tipo de trabajo de poco tiempo, de esfuerzo muy bajo, donde simplemente lo que buscan es que ese ácido láctico moverlo y sacarlo del área muscular, que se convierte en energía y que les permita después poder tener una recuperación en el periodo de descanso, que es la parte del sueño, mucho más relajada, mucho más tranquila, para que al día siguiente puedan estar nuevamente al 100%. A eso se refiere la parte de recuperación. En el voleibol hay equipos que están acostumbrados a trabajar niveles muy altos, y hay ejemplos. Por ejemplo, les voy a hablar del equipo cubano de hombres, que es en el área donde yo me desenvuelvo. Cuando el rival no los exige mucho después del partido, tienen al retorno del hotel, tienen una sesión de pesa, por ejemplo, porque están acostumbrados a eso. Y esa sesión de pesa no es para desarrollar fuerza, sino que les permite mantener los niveles de exigencia que ellos tienen, y se convierte justamente no en recuperación, pero sí en mantenimiento un poquito de esos niveles que ellos tienen. Entonces tiene esa doble dualidad. Los equipos argentinos de hombres y de mujeres, cuando son partidos muy bajos y terminan 3-0 rápido, utilizan también el trote continuo como manera de subir un poquito a nivel de exigencia, pero que también sirve para movilizar esto que les hablaba anteriormente, que es la recuperación
como la movilización de la parte del ácido láctico, sobre todo con aquellos atletas que tienen más tiempo, más horas en el piso o en la cancha. Tenemos una última carga, que es la quinta, que es la ineficaz, porque no tiene ningún efecto para desarrollo o efecto de recuperación del organismo. Y aquí tenemos que ser cuidadosos. Yo, la suerte que he tenido de participar en muchos de estos eventos, siempre hago hincapié justamente en esto. Cuando yo no tengo claro los objetivos porque no hice un diagnóstico y lo que cuando me dieron el equipo, mi idea es que yo voy a ser campeón, pero no sabía que tengo, es en el planteamiento de ese objetivo, como no lo tengo claro, quizás en el proceso de entrenamiento o en los trabajos de entrenamiento que yo diseño, muchas veces las cargas van a ser de tipo ineficaces. Eso se conoce como cargas basura o trabajo basura o tiempo basura porque no cumplen, no logran llevar a los niveles o las capacidades que tiene uno de esos grupos de muchachos a exigirlos para que haya esa mejora de rendimiento, que es lo que busca al final el entrenamiento. Para que haya mejora, el tipo de carga tiene que ser entrenable. ¿Cómo sé yo que puedo utilizar una carga entrenable? Pues tengo que valorar al sujeto para saber en qué nivel está y a partir de ahí yo planteo el objetivo y a partir de allí entonces el diseño de mis sesiones de entrenamiento van acorde al nivel de ese sujeto. Porque si no lo hago de esa manera, gente, definitivamente no vamos por el camino correcto y créanme que y estén seguros de que el camino va a ser muy oscuro, muy difícil de alcanzar el éxito. Estos son los tipos de carga. Aquí, cuando ustedes hablen como entrenadores acá en República Dominicana y en cualquier parte del mundo, los tipos de carga son estos. No existen otros tipos de carga. Ahora, dentro de los tipos de carga existen niveles de carga. Y allí es donde vamos. Tenemos muy altos, unos niveles de carga muy altos, que generan una fatiga pronunciada, pero que la acción es de tipo entrenable. O sea, el tipo de carga es entrenable. Tenemos un tipo de carga alta, que también genera una fatiga menos pronunciada, pero que también llega a generar una fatiga un poquito menos ardua, que se compensa por los tiempos de recuperación, pero que la acción también en el tipo de carga es entrenable. Tenemos otro tipo de carga que es la moderada, que oscila entre el 40 y 60% de los ejercicios que son utilizados para evitar y que evita el descenso de la capacidad de trabajo, que son utilizadas como cargas de entrenamiento. Y tenemos los tipos de carga ligera, que oscilan entre el 15 y 20% de la cantidad de ejercicios a utilizar y son cargas de recuperación. Es aquí, en los tipos de niveles de carga, donde yo, si conozco los tipos de carga, puedo organizarlos para mi sesión de entrenamiento en función de los objetivos que yo quiero alcanzar. Estos enunciados, allí tienen Platonov 94, en el anterior está la bibliografía, la mayoría son rusos. Los rusos son los padres de la metodología del entrenamiento deportivo, son los que han divulgado por el mundo la metodología desde el punto de vista científico aplicado al deporte de alto rendimiento y en todos sus diferentes niveles. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, que lo manejemos, que cuando hablemos de carga no hablemos de que no, muy alta, sí, pero ¿qué tipo de carga está utilizando? Muy alta. Y muy alta, ¿y cuánto duró? ¿Era de mantenimiento o era de recuperación o de verdad era entrenable? Esto es importante diferenciarlo. Hay quienes, en mi caso particular, yo no hablo de muy alta, alta y moderada. Yo lo que hago es valorarlas del 1 al 4. 4 muy altas, 3 altas, 2 moderadas y ligera 1. De esa forma yo controlo a la hora de plantear mi proceso de trabajo en espacio y tiempo durante el calendario. Y de eso me dice, bueno, cuando es muy alta tiene que ser de característica entrenable, cuando es alta que tiene esa característica entrenable y las otras dos, mantenimiento, recuperación, que son cosas que tú alternas en dependencia de la temporada donde tú estés utilizando o el grupo de trabajo o la competencia que tú tengas. En el caso de ustedes, son cosas que ustedes tienen que manejar del punto, sí, seguro, sí o sí, si tienen un solo evento al año,
será entre alta, moderada y ligera, normalmente lo que van a estar utilizando. Entonces, tocar cargas muy altas en iniciación para nada es recomendable, porque lo que vamos a hacer es agotarlo desde el punto de vista somático a esos muchachos y chicas jóvenes, y lo que queremos es que se enamoren del deporte nuestro y que sigan queriendo que le den más, mucho más, pero al nivel que ellos realmente necesitan. Hablando de carga, tenemos que hablar de su componente. Esto es importante. Yo soy un luchador y un constante, me gusta constantemente con los entrenadores decirle, está bien, tú me hablas de carga, y cuando tú hablas hablamos del tipo de carga, hablamos de los niveles de carga, ¿cuáles son los componentes de la carga? La mayoría de los atletas, de los entrenadores, hablan solamente de volumen e intensidad. El volumen e intensidad es un componente de la carga, pero que muchos no saben si pertenece a los factores externos o a los factores internos. Entendamos que todo proceso de entrenamiento, que lo que busca es la mejora al fin y al cabo de nuestros atletas, tiene un efecto interno en la parte fisiológica del rendimiento de nuestros muchachos o de nuestras muchachas. Cosa que si yo no la controlo, no lo voy a saber. Por eso es que en la fase de entrenamiento, el cuarto es control para después analizar, control para después analizar. Esas dos últimas partes, el 4 y el 5, si yo no las tengo claras y si no las tengo presentes siempre, seguramente yo no voy a seguir el camino correcto para alcanzar los objetivos que me planteo en la fase 2. Entendamos entonces que dentro de los componentes que tenemos para la carga, desde el punto de vista externo, que son las que sí manejamos nosotros cuando definimos los entrenamientos, tenemos la naturaleza, tenemos la magnitud, tenemos la orientación y tenemos la organización. Estos 4 elementos conforman lo que es las cargas externas cuando nosotros planteamos sesiones de entrenamiento. Esas son las cosas que nosotros vamos a manipular, que podemos controlar y que podemos incidir para que el resultado que tiene que ver con la parte externa, que la frecuencia cardíaca cambie, que el consumo de oxígeno mejore o no, que la concentración de lactato sea mayor o menor, son los resultados que vamos a lograr nosotros en función del tipo de trabajo que utilicemos con los diferentes componentes de la carga. Hablemos del primero, que es la naturaleza. La naturaleza tiene 2 particularidades, de acuerdo a Verkhoshansky. Verkhoshansky es otro ruso que está en el mundo de la metodología del entrenamiento deportivo y que tiene modelos de periodización también famosísimos, que hablan del nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. En iniciación, el nivel de especificidad no es importante. Esto tenemos que tenerlo claro. En iniciación es importante el trabajo multilateral. ¿A qué me refiero con multilateral? Que tienen que ser los grupos de atletas capaces de manejar en el aspecto del voleibol todos los elementos técnicos de igual forma. No, por favor, cometan el error de decir porque es pequeña, tú vas a ser líbero, o porque tú eres el más alto que yo tengo, tú vas a ser centro. No. Entendamos que el nivel de especificidad de iniciación queda de lado y la multilateralidad es lo más importante, que sean capaces de manejar los 3 elementos básicos fundamentales del voleibol, que son el voleo por arriba, el voleo por abajo y el servicio por debajo de la mano. Después que ellos aprendan eso, entonces podemos nosotros como entrenadores empezar a hablar no de funciones, sino de roles dentro de la cancha, que es diferente. La función es una cosa y el rol es otra. ¿Ok? Ahora, el potencial del entrenamiento, lo dije al inicio, cada vez que ese grupo de muchachos que llegan, o esos grupos que tienen ustedes, el potencial de entrenamiento que tienen es ilimitado, porque está virgen, está inexplorado, está por trabajar, porque en ese proceso de tiempo, que no sé cuánto tiempo, nosotros no podemos definir cuánto tiempo vamos a tener esos grupos, ese potencial va a ir creciendo en la medida de que yo maneje bien los objetivos que planteé, que controle lo que estoy haciendo dentro de mis sesiones de entrenamiento, y si no me da los resultados que yo replantee nuevamente y que pueda conocer en ese proceso de replantear, que ajuste los diferentes niveles de carga
que se ajusten para alcanzar esos objetivos y que en el tiempo yo pueda ese potencial irlo extendiendo mucho más, que es lo que al final ustedes como entrenadores de iniciación necesitan o necesitamos nosotros los que estamos arriba, que ustedes logren con esos chicos o con esas chicas, que ese potencial no lo exploten, sino que lo extiendan mucho más, en este caso hablemos hacia la derecha, para que cuando lleguen a una posibilidad, como lo dijo el profesor Marte, en algún momento llegar a un seleccionado nacional, es a partir de allí donde ese potencial va a ser explotado como se corresponde. Entonces es una parte importante que ustedes como entrenadores, en función del manejo de la carga, lo tengan claro. No planteemos especificidad y no nos volvamos locos a hacer entrenamientos tan exigentes y tan duros que lo que hagan es quemar etapas de nuestros muchachos o de nuestras muchachas y le cortemos una vida deportiva que quizás a lo mejor mañana puede convertirse en una estrella. Tenemos la magnitud de la carga y es aquí donde aparece lo que todo entrenador habla y lo dice tan sencillo como volumen, intensidad. El volumen, entendamos que está referido a la cantidad de trabajo, a la parte cuantitativa, cantidad de trabajo que yo hago o ejecuto o lo que yo planteo que voy a ejecutar dentro de una sesión de entrenamiento. La intensidad tiene que ver con la parte cualitativa, qué tan difícil o qué no es tan o qué menos complejo es los ejercicios que yo voy a plantear. Toda la sesión de trabajo, qué tan difícil o qué menos difícil es, y la duración. Estas tres cosas son importantes dentro de lo que es una sesión de trabajo o dentro de lo que es el manejo de las cargas como tal. Fíjense que el anterior hablamos de lo que tenía que ver con potencial y la especificidad. Ahora estamos hablando del tiempo o las cantidades de repeticiones y dentro de la cantidad de repeticiones que podamos ejecutar de un ejercicio, qué tan difícil va a ser el ejercicio, qué tan complejo va a ser el ejercicio. Mientras menos complejo, quizás pueda haber más volumen. Si es muy complejo o es muy difícil el ejercicio de ejecutar, pues por supuesto que el volumen va a ser menor. La capacidad o la posibilidad de acierto va a ser mucho menor. Va a crecer mucho el margen de error. Entonces son pequeñas cosas que tenemos que tener en consideración al momento de nosotros plantear los objetivos y los ejercicios que nosotros vamos a ejecutar con nuestros muchachos o con nuestras muchachas. Tenemos el tercer componente de la carga, que es la orientación, que tiene que ver con la cualidad o capacidad que va a ser potenciada. En esto tenemos dos cosas, simples o complejas. Entendamos esto en español y de la manera más sencilla posible. Es que usted hoy decidió que va a trabajar la enseñanza del ejercicio de la técnica del servicio. Eso se convierte en que su sesión o su hora de trabajo, su hora 30, sus 45 minutos, lo que usted tenga para trabajar, única y exclusivamente usted va a potenciar ese elemento técnico. Entonces eso se conoce como una carga de orden y de orientación selectiva. Yo quiero potenciar el servicio porque después del servicio viene el pase por debajo o el toque por debajo. Entonces ya se convierte la sesión en algo complejo porque estamos mezclando otro elemento técnico. Ya no es una sola capacidad, ya no es solo un elemento, sino que dos. Y si le agrego posteriormente a eso la técnica del pase por arriba, entonces ya tenemos tres elementos técnicos y sigue siendo complejo. ¿Qué sucede con la que no termina siendo ser solo compleja? Que puede haber una mezcla de ambas, porque yo puedo tener el recibo por debajo y después el armado o el toque de dedos por arriba, pero que sigue siendo fundamental lo principal, uno de los tres elementos. Y es allí donde yo como entrenador o ustedes como entrenadores deben tener claro el objetivo que plantean en función de las necesidades que tienen los grupos y cada uno de esos miembros de ese grupo. ¿Ok? Entonces ahí tienen en la combinación de la carga, la diapositiva habla de cargas aerobias, después anaerobias, básicamente está orientada a la parte física, pero es que el trabajo de los elementos técnicos tiene una demanda desde el punto de vista fisiológico. Y yo tengo que saber que si, por ejemplo, en un equipo intermedio voy a trabajar ejercicio de defensa donde duran 20 segundos, que la demanda es muy alta, tengo que dar un periodo de recuperación para después seguir trabajando en aerobio. Yo puedo hacer ejercicio de resección
y posteriormente del ejercicio de recesión puedo entrar en ejercicio anaeróbico porque me dice que puedo combinarlo. Sí, puedo trabajar repeticiones de ataque, puedo trabajar repeticiones de defensa, puedo trabajar repeticiones de algún otro elemento técnico. Son formas en que yo puedo combinar ambas, la selectiva y la compleja, y no voy a generar un conflicto desde el punto de vista fisiológico y no es dañino ni invasivo a los atletas que yo tengo. Esto es importante tenerlo claro porque, por ejemplo, en el aspecto físico, he observado muchísimo del tiempo que tengo acá en la República Dominicana. Este es un ejemplo que lo he visto en las escuelas que están por aquí, que a veces están dentro del área del Centro Olímpico. Colocan a los chicos, a las chicas a correr 20 minutos, 30 minutos y después tienen un circuito de saltabilidad. Gente, lo que están haciendo desde el punto de vista fisiológico es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el trote tiene una orientación desde el punto de vista aerobio, que la estimulación del sistema nervioso y a nivel muscular va orientado a fibras lentas, donde el desgaste o la orientación del sistema energético llevado tiene que ver con la parte aerobia, con la parte glucogénica, quizás con un poquito de la parte de glicolítica, dependiendo del tiempo. Y yo voy y salto de ese periodo a trabajar saltabilidad que tiene que ver con la metodología pliométrica, que crea una demanda del sistema nervioso central mucho más alta, que tiene que ver con estimulación a las fibras rápidas. Cuando está estimulando las fibras lentas, ustedes están generando allí, las personas que han hecho esto, o que si alguno de ustedes lo está haciendo, lo piensa ahora, en el sistema nervioso central, que es la primera parte donde llega la información desde el punto de vista fisiológico, me dice, pero ven acá, yo estoy trabajando resistencia para mejorar esto y después viene esto, ¿qué voy a mejorar? Hay un choque en el sistema nervioso central. No termina ni de estimular las fibras lentas a nivel muscular para la mejora de la resistencia, ni las fibras rápidas para la mejora de la parte de la saltabilidad. Y esto responsablemente se lo digo porque lo he observado. Es una persona que pasa, lo ve y digo, bueno, pero ¿y por qué ocurre esto? Son cosas que tenemos claras, que tenemos que tenerlas presentes. Si voy a trabajar un día en función de que quiero mejorar la capacidad de la resistencia porque creo que se me cansan mucho, entonces me dedico nada más a eso. No voy a mezclarlo con la saltabilidad. Ahora, ¿qué pudiese yo mezclar desde el punto de vista físico? Si yo creo que quiero mejorarle, porque quiero mejorar la saltabilidad, porque tengo otra vez, entonces tengo que plantearme los objetivos muy bien. Por eso el diagnóstico es fundamental. Entiendan esto en iniciación. Las capacidades físicas de iniciación no les van a hacer ganar los partidos. Ustedes van a ganar los partidos con el manejo de los elementos técnicos básicos. Saber servir o sacar, saber manejar el toque por debajo, que tiene que ver mucho con el fildeo y la percepción visual, y el manejo del toque por arriba de dedos. Con eso ustedes van a ganar partidos, con eso ustedes pueden ganar campeonatos, pero que corran mucho, que salten más, no les va a dar garantía a ustedes de que puedan ustedes obtener resultados. Que al final la mayoría de los entrenadores en iniciación, porque sucede mucho en mi país, quieren es ganar como objetivo primordial es ganar. Y resulta que en iniciación, que son categorías transitorias, lo más importante no es ganar, lo más importante es generar ese camino hermoso para que ellos sigan creciendo como atletas y que en un futuro puedan llegar a ser, si no atletas de las selecciones nacionales, puedan hacer una vida profesional también como atletas. Entonces eso es algo importante que ustedes deben tener ahí presente. Y tenemos una quinta parte de los componentes de la carga que tiene que ver con la organización. Y la organización tiene que ver mucho con el tema de la periodización, en la forma de planificar lo que yo voy a hacer, cómo yo voy a distribuir esa forma de trabajar o esos objetivos que yo me estoy planteando. Es complejo. Normalmente cuando se habla de metodología del entrenamiento, siempre al final de cada semestre, a nivel de educación física, se culmina con un modelo de planificación deportiva, cualquiera de los que existen en el mundo. Se plantea un macrociclo con unos mesociclos, con una competencia fundamental, donde cada quien tiene que organizar estas cargas y distribuirlas en espacio y tiempo. Entendamos la periodización como eso, simplemente distribuir en espacio y tiempo lo que yo quiero alcanzar en función de los objetivos que me planteé. Entonces, esta distribución de las cargas hoy día en el mundo se manejan de estas dos formas, distribuidas o interconectadas.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Veámoslo de esta manera gráfica. Cuando están interconectadas, me permite trabajar 2, 3, 4, hasta 5 cosas al mismo tiempo durante un mismo lapso de tiempo. Veámoslo de esta manera. Cuando yo tengo la línea azul, supongamos que yo estoy trabajando la recepción del servicio, pero que simultáneamente yo le puedo agregar a la recepción del servicio en la línea roja, estoy potenciando, porque después de la recepción puedo potenciar el ataque. Es una manera de esas cargas trabajarlas de forma simultánea y no aislada. La otra forma, que es la interconexión, es el modelo, yo lo llamo tradicional, que mucha gente lo sigue haciendo, que no está mal, pero es una manera diferente a la interconexión, a la otra conexión. Es que tú anteriormente, o mucha gente trabaja, no, vamos a trabajar primero solo recepción, después agregamos el ataque, después les agregamos el servicio, o empezamos con el servicio, después con la recepción y después le agregamos el ataque. Es otra manera de trabajar. Entonces, va a depender del nivel, porque el nivel de grupo de chicos o chicas que yo tengo, que yo utilice o la interconexión secuencial o la interconexión continua. Entonces allí donde ustedes como entrenadores, si no tienen esta pequeña base de conocimiento, difícilmente pueden definir cuál es el camino a seguir. Todos los caminos conducen a Roma, pero hay uno que seguramente va a ser más rápido y me va a permitir llegar en menos tiempo a Roma, que es lo que todo entrenador busca y desea. De esta forma, llegamos a esta primera parte, culminamos esta primera parte o este primer bloque de esto que tiene que ver con agitación y carga. Vamos a dar el espacio ahora para preguntas y respuestas. Creo que el profesor Nelson es el responsable o va a ser el responsable de filtrar las preguntas. Y quizás si no respondemos todas, y algunas preguntas quedan por allí, seguramente en el transcurso del segundo bloque y de lo que viene más adelante puede ocurrir que se respondan, porque quizás tienen que ver con las cosas que vamos a estar conversando más adelante. Adelante, profesor. Bien, gracias, profesor. En este momento no tenemos preguntas planteadas aquí en el chat. Así es que ahora... Pero qué una bueno. Pregunta que tiene, tenemos a Berly, pregunta, eventualmente se podría trabajar, por ejemplo, resistencia aeróbica en la mañana y pliometría por la tarde. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Berly, y el apellido está simplificado. Bien, Berly. No debes, porque después que tú haces un esfuerzo de resistencia aeróbica científicamente comprobado, tú debes esperar de 48 a 72 horas de recuperación para que se genere el proceso de compensación o supercompensación para volver a generar esa carga. Si tú haces en la mañana resistencia y lo haces en la tarde, va a ocurrir lo mismo. Es como que si lo hagas continuo. Por eso es que no se puede mezclar una cosa con la otra. Bien, muchas gracias, Beli Juárez de Perú, quien hizo la pregunta. Bienvenida y saludo a todos los hermanos peruanos por allá. En la otra pregunta, Ana Yorkira Biné, ¿cuál es la prueba que se le hace a un equipo en desarrollo? Cuando te refieres a una prueba, ¿te estás refiriendo a lo técnico o te estás refiriendo a lo físico? Porque existen dos áreas. Nosotros tenemos la parte fisiológica y tenemos la parte técnico. Tienes que desarrollar, en dependencia del tiempo o lo que tú vas a buscar, una metodología de desarrollo de test no estandarizado, porque estandarizado vamos a la parte científica. A ti no te interesa porque quizás no vas a tener gimnasio para hablar de cómo desarrollar la fuerza, cómo desarrollar la resistencia, hablando de la parte fisiológica o la parte física. Y en lo técnico sí, tú tendrías que buscar un método o desarrollar una estructura donde te permita valorar qué tanto dominio hay del voleo por arriba, del voleo por debajo y del servicio en su diferente forma. El por debajo, el saque de tenis de pie, el saque de tenis con salto, el saque con potencia, y a partir de allí, pues el dominio técnico tiene que ver sobre todo con la precisión. Si no hay precisión, pues obviamente vas a tener que trabajar en ese aspecto técnico.
¿Cómo logras saber? Bueno, ahí es donde viene la creatividad del entrenador y buscar desarrollar modelos, porque para esto no hay una receta específica que te diga, si tú haces esta valoración de esta manera, tú vas a saber que el tipo falla. No, es una cosa que tú muy subjetivamente tienes que ir desarrollando para poder alcanzar y plantear esos objetivos que tú quieres buscar. Bien, Crisey Hernández, ¿qué tiempo de recuperación debe tener un atleta entre sesión de entrenamientos? Mira, está estipulado que entre una sesión y otra no más o menos 4 a 5 horas, no menos de eso. Y pregunta aquí Randy Vicente, nos quedan, ya tenemos las 8, nos quedan para 2 preguntas más. Aquí, déjeme ver aquí, porque hay varias, un momentico, que esto se me mueve. ¿Qué tipo de carga Josué Manu, digo yo que debe ser Manuel, porque el nombre no sale completo, qué tipo de carga sugieren para trabajar a distancia? Me refiero a si nos toca trabajar de manera virtual y quizá no pueda ser supervisado. Bien, ese es el tema de hoy día con este tema de la pandemia. Yo lo dije dentro de la ponencia, el tipo de carga a utilizar es mantenimiento. Quien se atreva, sea preparador físico, sea un entrenador, a decir que va a desarrollar un atleta a distancia, bueno, creo que es el error más grave que puede cometer cualquier profesional del área del deporte. Es muy difícil, porque una de las principales cosas que tiene el entrenamiento deportivo es la supervisión. Si recuerdas la fase del entrenamiento, tiene que tener algo que se llama control. Y virtualmente es muy difícil desde el punto de vista de ejecución motriz que yo pueda corregir a alguien. Es muy complicado. Y súmale a esto que la tecnología no es perfecta, quizás hay problemas con el tema del internet, la señal no es buena, la imagen no es buena. Es muy difícil hablar de desarrollar. Aquí es hablar de mantener en la forma que tengan y no pasar de allí. Cuando esto tenga un control y se pueda volver a la normalidad nueva, porque seguramente cuando volvamos otra vez a una normalidad diferente o a lo que teníamos antes de la pandemia, pues ya cambia y el objetivo por supuesto que cambia y el tipo o el nivel de carga a utilizar va a ser completamente diferente. Pero ahora mismo en las condiciones desde el punto de vista virtual es mantenimiento. Yo todavía no creo en eso online, que yo te creo que te va a poner mejor y que vas a llegar al cielo. No existe. La verdad para mí no existe porque no hay forma. No hay manera. ¿Cómo ustedes ejecutan, por ejemplo, decirle a alguien que va a mejorar el salto sin estar ustedes valorando un protocolo que ustedes quizás ya tienen preestablecido? Es un poco utópico hablar de desarrollar. Sí mantener. A distancia mantener, pero más de allí creo que es muy difícil. Bien, por último de esta sesión, por favor, si puede un atleta someterse a un entrenamiento de resistencia y de fuerza en la misma sesión de entrenamiento. Sí puede hacerse dependiendo del objetivo que se tenga en cada una de las dos capacidades. Va a depender justamente de eso, pero sí se puede hacer, porque yo puedo trabajar el área de resistencia donde va a estar el sistema energético utilizado, que es el aerobio. Hablemos de esta parte, de la parte oxidativa, que puede ser de glucógeno. Si es glucógeno, quiere decir que no va a exceder más de 30 a 35 minutos. Y posteriormente puedo hacer un trabajo de fuerza orientado a prevención. Entonces no me genera ningún conflicto de ningún tipo, porque lo que estoy buscando es prevenir y en la otra estoy desarrollando una capacidad. Bien, profesor, muchas gracias y puede entrar a la segunda etapa de la conferencia. Chévere. Entonces seguimos. Vamos acá en la Matrix a compartir los principios del entrenamiento. Este tema de los principios, gente, es un tema que yo le hago mucho hincapié porque mucha gente sobreentiende, dice que los conoce, dicen que los maneja, y así como hablaba de la carga, los principios del entrenamiento tienen un sostén fundamental para poder ejercer entrenamiento que cumplan objetivos. Si yo no manejo los principios de entrenamiento, quizás muchas de las cosas que yo estoy haciendo, pues difícilmente se cumplan los paradigmas de ciencia. El deporte hoy día es ciencia, no es algo empírico. Entonces, si no se respeta, pues difícilmente los resultados puedan llegar.
Ahora bien, vamos con Dime. con estos señores principios. Profe, tiene el micrófono abierto. Ok. Los principios del entrenamiento, desde el punto de vista biológico, los autores no se han puesto de acuerdo todavía. Existe muchísimo. En la bibliografía usted escribe o googlee principios de entrenamiento, le van a salir en un lado más pequeño, en otro lado más largo. Estos que yo les voy a hablar acá son los que yo utilizo y que he utilizado en mis 25 años de carrera como entrenador día a día, que son los que me han servido para lograr todas las cosas que yo puedo hacer en mi vida profesional y que me han permitido siempre mantener y lograr llevar a esos grupos de muchachos y muchachas con los que he trabajado a que logren hacer una vida deportiva exitosa. Tenemos dos tipos de principios. Yo les voy a presentar dos tipos de principios: los pedagógicos y los biológicos. Vamos a hablar en un principio de los pedagógicos y posteriormente vamos a hablar de los biológicos. Todos son importantes, pero para mí los pedagógicos son pieza fundamental para todo entrenador. Estos 4 principios pedagógicos que tienen que ver con el principio de lo consciente, principio de la planificación y sistematización, principio de la representación mental y principio de lo factible o factibilidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿A qué se refiere la parte del principio de la conciencia o de lo consciente? Que debemos guiar a nuestros atletas hacia el objetivo que se quiere lograr. Eso es una cosa importante. Facilitarles a ellos ese conocimiento para que puedan alcanzar las tareas que nosotros planteamos dentro de los entrenamientos. Educarlos para que sean capaces ellos mismos de autovalorarse. Recuerden que en la fase del entrenamiento hay una fase que es de control y que después viene de análisis. Bueno, que ellos dentro de ese entrenamiento también nosotros debemos promoverlos a ellos, que sean capaces de valorar y analizar lo que están haciendo o lo que hicieron para ver si ellos mismos, porque todo atleta es un ser individual, y esto es algo importante que ustedes deben tener y tener claro, cuando llegan al entrenamiento, cada uno de esos atletas o cada una de esas chicas tiene un objetivo particular que quizás no va de la mano de lo que yo estoy planteando como entrenador. Y es allí donde en el principio de lo consciente, yo como entrenador debo ser capaz de llegar allí, darles esas facilidades, guiarlos con los conocimientos y permitirles que ellos también sean capaces de autoevaluarse, porque de esa manera yo voy a alcanzar el objetivo que estoy buscando y los voy a enamorar a que sigan trabajando en función del objetivo que yo he planteado en un principio antes de tenerlos como atletas o como alumnos. Tenemos el sistema, la planificación y sistematización, que se los dije anteriormente. Tiene que ver, la planificación y la sistematización no es más que dividir en espacio y tiempo lo que vamos a hacer. Es algo importante que nosotros con nuestros atletas, con nuestros clubes, le dediquemos un espacio de tiempo a educar, a formar e informar y decir, tenemos un periodo de espacio de 6 meses, de los 6 meses vamos a tener 2, 3 eventos que van a tener estas características. En función de esas características nosotros vamos a plantear esto y esto. Y es importante, con el principio de la conciencia, que haya una participación, que haya una retroalimentación de ambas partes, porque que no sea el entrenador que se vuelve todo es lo que yo digo y no es más nada, porque recuerden que estamos trabajando con seres humanos que piensan y sienten también y que quizás su objetivo, a lo mejor, como lo dije hace rato, no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Y esto es importante. Ese es el éxito del trabajo en equipo, que todos naveguen en el mismo barco hacia el mismo lado, ¿ok? Tenemos un tercer principio de la parte pedagógica que tiene que ver con la representación mental. Esto es importantísimo. La representación mental, así como la conciencia y la parte de planificación, porque quizás yo planteé un entrenamiento donde quiero mejorar la técnica del servicio. Yo le digo, bueno, ahí están las pelotas, vamos a calentar, saque. Y como hacen muchos entrenadores, van y se sientan en el banco o se sientan por allá o agarran el teléfono celular y se ponen a hablar y están ahí saque. Cuando van al partido, resulta que ese grupo de muchachos que yo entrené en el saque, voy y no pasan ningún servicio, y yo como entrenador, como empírico, aprendí fue que gritando puedo resolver las cosas. Lo que hago es gritar y digo, no es posible que estos muchachos, yo entrené toda la semana de servicio y no pasaron ningún saque.
¿Dónde está el error? 1, no prestar atención. 2, y el más importante, sobre todo, les dije que íbamos a sacar, pero ¿bajo qué modelo? Yo les facilité y les dije o les promoví la imagen necesaria de que cómo quería yo que ellos ejecutaran ese ejercicio, o les di el modelo para que lo hiciesen o que lo copiasen. No. Entonces, el que está fallando no es ellos, soy yo como entrenador, soy yo como facilitador. Esas son cosas importantes que ustedes deben tener siempre claras. La representación mental que se tienen que hacer nuestros atletas, hombres o mujeres, es fundamental. Yo tengo que darles la facilidad de mostrarles un modelo. Quizás ustedes como entrenadores no son lo más diestro posible en el manejo técnico. Para eso existe el famoso YouTube, la famosa plataforma 2.0, donde ustedes pueden agarrar videos de estas superestrellas que existen y decir, mira, vamos a tratar de modelar eso que ellos están haciendo. No igual que ellos, pero sí cercanos a ellos. Y esos modelos también nosotros, desde el punto de vista como profesionales, aprender a crear la secuencia desde más fácil a lo más difícil. Eso tiene que ver también con la parte didáctica. Estas son cosas que los que son profesores deben manejarlo. De lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, menos es más. Estas son cosas que ustedes tienen que manejar a la hora de la representación mental. Que no se haga demasiado difícil esa imagen que ellos tienen que hacerse para que después ellos puedan tratar de imitarla y copiarla y hacerla de manera correcta. Y la factibilidad, que tiene que ver mucho con el objetivo que yo planteo en el entrenamiento. Ya no estoy hablando del objetivo a largo plazo, sino del entrenamiento, hasta dónde es alcanzable, porque si yo tengo un grupo de niños o de niñas que está en 0, yo no me puedo plantear decir, bueno, al término de la sesión de entrenamiento deben estar manejando el voleo por arriba de manera eficiente, porque quizás van a necesitar, cuando hablemos en el futuro de la captación de talento, ustedes se darán de cuenta la cantidad de horas que necesitan para empezar a hablar de talento, para empezar a hablar de un posible talento. Entonces, es un tema que tienen que tener claro, por eso es importante la parte teórica y manejar estos conceptos, porque si no, seguro vamos a seguir cometiendo muchos errores. Importantísimo la parte de lo factible es el tema de la individualización. Fíjense que habla de individualizar las cargas en función de cada participante. Lo dije en un principio. Los objetivos desde el punto de vista personales son diferentes a cada uno de los miembros del grupo. Ningún entrenador o muy pocos entrenadores tienen el mismo objetivo que tienen los atletas. Entonces es algo bien claro. Yo tuve la oportunidad de participar en un curso de psicología deportiva donde se hablaba muchísimo del coste, el beneficio-costo. Y es algo que muy pocos entrenadores utilizamos. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar a nuestros atletas y decir, bueno, ¿hasta dónde quieres llegar tú? Yo quiero llegar a la luna. Bueno, para llegar a la luna tienes que sacrificar esto. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, bien. Firmemos el contrato y vayamos a empezar a hacer el viaje hasta que llegues a la luna. Esto es un tema que ustedes como entrenadores de iniciación es lo más difícil, porque normalmente cuando llegan a iniciación, lo que están buscando es divertirse. Y es allí el reto que ustedes tienen. Divertirse, pero pensando a futuro, pensando que puede llegar a ser un poco más. Entonces, de esta manera es importante el manejo de los principios. No es simplemente llegar a una sesión de entrenamiento, decir, mira, tenemos 1 hora, vamos a trabajar el saque y ya. No. La conciencia que sepan, vamos a trabajar el saque porque con el saque podemos lograr hacer puntos de forma directa, podemos ganar el partido de manera más fácil. Si logramos manejar el servicio a las diferentes zonas como esta, vamos a lograr que esos puntos vengan más rápido, vamos a durar menos, podemos ser campeones seguramente más fácil. La imagen que yo quiero, la forma de sacar va a ser esta, hacia esta forma, hacia esta zona se saca de esta manera, de este lado de la cancha. Las posibilidades de que cada uno tenga una forma de sacar siempre va a ser diferente porque cada uno se le va a hacer más fácil una manera y a otro de otra manera. Entonces, empezar a identificar en ese proceso o en esa sesión de trabajo qué es lo que le conviene a cada uno. No el mismo patrón o el mismo modelo para todos, porque no funciona así. Los seres humanos no funcionamos de esta manera. Cada uno tiene una visión distinta y lo que percibimos desde el punto de vista visual es diferente. Aquí hay otra cosa que seguro que también es importante, que no está dentro de la lámina. Ustedes como entrenadores de iniciación tienen que identificar algo fundamental.
saber cuándo los atletas son visuales, son auditivos, son kinestésicos. Esto es algo que nosotros muchas veces no le prestamos atención y tiene que ver con la parte de la individualización. El que es visual, cuando usted le da el modelo desde el punto de vista consciente y la representación mental, inmediatamente va a agarrar el ejercicio y lo va a ejecutar de manera casi que perfecta. Y cuando termine la sesión de entrenamiento, usted se siente grandísimo porque dice, bueno, wow, este seguro es un caballo, este es un talentazo. Y no funciona así. Entonces vas a tener otro grupo o van a tener otro grupo de atletas que son un poquito más retrasados, un poquito mucho más lentos, que necesitan experimentar para poder ejecutar. Estos son los atletas kinestésicos. Son los que yo tengo que poner dentro de la cancha, dentro del ejercicio, a ejecutar el movimiento, primero sin pelota, después con pelota, irle dando información para que desde el punto de vista auditivo siga manejando, y después es que empiezo a introducirlo en el ejercicio dentro del tiempo que se corresponde. Es allí cuando usted empieza a ver que el muchacho asimila y entiende lo que está haciendo y empieza su cuerpo, desde el punto de vista motor, a ejecutar lo que yo pretendo que ejecute o que mejore. Si yo no identifico el auditivo, visual y kinestésico, mi gente, van a tener mucho trabajo, porque yo que he tenido la oportunidad de pasar por muchas sesiones de entrenamiento, oigo entrenadores, pero muchacho, ¿cuántas veces te voy a repetir lo mismo? Y lo dijimos, quedó claro, sí, tú dijiste que sí, y resulta que todos van para la izquierda y tú vas para la derecha. ¿Por qué? Porque no tenemos identificado desde el punto de vista individual a quién se le hace más fácil la parte auditiva, la parte visual y la parte kinestésica, que es la experiencia física para poder asumir o ejecutar desde el punto de vista motor con éxito la tarea que se está exigiendo. Entonces esto es importante que ustedes que están en iniciación identifiquen a quién es más visual, quién es solamente oyendo, ya de una vez lo hace, y quién necesita un poquito más de atención para ejecutar los diferentes ejercicios o drills que ustedes vayan a desarrollar. Esto es súper claro, es súper importante que lo tengan allí presente. Y ahora vamos a hablar de estos tres compañeros, de este grupo que tiene que ver con los principios biológicos, y vamos a tocar y hablar de estos tres primeros. ¿Por qué vamos a hablar de estos tres primeros? Porque yo los tengo clasificados en tres grandes grupos. Y el primer grupo es porque generan o inician un proceso de adaptación o de cambios dentro del organismo de nuestros atletas o de nuestros alumnos. Y estos tres principios no son más que la sobrecarga, la progresión de la carga y la variedad. ¿A qué se refiere la sobrecarga? Que son estímulos de entrenamiento que deben superar el umbral crítico. Si recuerdan los tipos de carga, había una abajo que decía la última, ineficaces. Había otra anterior a esa que decía mantenimiento. Y arriba de esa había una que decía entrenable. Si nosotros no tenemos claro eso, la sobrecarga puede seguramente estar en ineficaz o mantenimiento. Y no estamos cumpliendo el objetivo, que es generar un cambio que debe superar el umbral o la capacidad o potencial de entrenamiento que tiene ese atleta para que siga mejorando o para que vaya mejorando, bien sea en el aspecto físico o bien sea en el aspecto técnico, ¿okay? O el aspecto volitivo, ¿okay? La progresión de la carga. ¿A qué está orientada la progresión de la carga? Que si me empezó en 0 hoy y me llega el miércoles, el trabajo no va a ser en 0 otra vez, va a ser en 1. Y si me toca otra vez el viernes, quizás voy al 2. Pero si yo analicé y revisé y no hay una evolución positiva, entonces a lo mejor me quedo en el 1. Pero siempre esa carga va de alguna forma, va a ser hacia arriba. Nunca va a ser menor. Nunca va a volver otra vez al 0. Eso es importante que lo tengamos siempre presente. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo vemos esto? Desde el punto de vista de trabajo técnico, en el caso de nosotros como entrenadores de voleibol, que si yo voy a trabajar hoy la recepción y no lo trabajo más, sino hasta el viernes de la semana siguiente y lo trabajé el lunes, no estoy haciendo nada. Créanme que no estoy haciendo nada. Inicié el proceso de adaptación, pero ¿y cuánto carrizo más
la vuelvo a tocar, si esto es parte fundamental de los 3 elementos que nosotros tenemos que manejar. Y el tercer principio, que tiene que ver con la variedad, se refiere a que tiene que ser, soy redundante, variados. ¿Por qué tiene que ser variados? Para evitar, 1, el aburrimiento de los entrenamientos; 2, que no haya una acomodación orgánica. Acomodación orgánica es que a veces hablamos, no, es que está estancado. Estancado es porque quizás en un elemento técnico trabajo siempre el mismo ejercicio y ya la respuesta fisiológica de ese grupo de muchachos él ya lo conoce, ya ahí tiene una memoria, es lo que se conoce como memoria muscular, memoria fisiológica, y no hay un avance. Entonces, tengo que tener claro que para generar proceso de adaptación, esa sobrecarga tiene que superar el umbral. Y si ya el 1 no me hace, entonces paso al 2. Ya el 2 llega un momento que no me da, voy al nivel 3 y así voy. Y de esa forma, esa carga sigue de forma progresiva y voy variando. ¿Dónde está la variedad? En la forma en que yo planteo las ejercitaciones o los drills. Si hoy trabajo la recepción, ¿cómo la voy a trabajar el jueves? Ahí es donde viene la gran dificultad para la mayoría de los entrenadores. El desarrollo y construcción de los ejercicios. Y la mayoría de los entrenadores de iniciación están como locos buscando videos en YouTube, que no es lo más correcto, se lo reitero por acá, porque la mayoría de los ejercicios que están en YouTube es de alguien que grabó una sesión de entrenamiento de un equipo quizás de alto rendimiento o quizás de nivel colegial, que quizás tiene más horas y más condiciones que las que puedan tener ustedes, y ustedes agarraron ese ejercicio y dijeron, mira, esto lo hacen esto, como lo dominen, yo lo voy a hacer. Entonces no es lo más lógico, sino formarse para saber definir cómo programar esos ejercicios. Quizás después de este curso, más adelante podamos hablar de eso, profesor, que es otra cosa que podemos hablar, del diseño y metodología de desarrollo de los ejercicios, porque es algo que ustedes necesitan desde el punto de vista de trabajo, que es lo más complicado quizás para muchos de ustedes los entrenadores. Pero sí tienen que tener claro que tienen que tener formas de trabajar el mismo elemento técnico con diferentes ejercitaciones, que cumplan el mismo objetivo, que cumplan el mismo rol, pero con diferentes formas. ¿Ok? Bien. Esos 3 primeros compañeros cumplen esto que acabamos de hablar, y tenemos este segundo grupo de 4 principios más que tienen que ver, el primero, con la óptima relación entre carga y recuperación. Esto más o menos quizás pude haber respondido a la pregunta de alguien que me dijo que si trabajábamos en la mañana aerobio y en la tarde podíamos trabajar pliometría. La óptima relación de trabajo-descanso es fundamental porque va a generar una adaptación biológica precisa y correcta. No va a generar ese choque que yo les hablaba en un inicio del sistema nervioso central, donde no va a decir, bueno, ¿voy a la izquierda o voy a la derecha? Esto lo que va a permitir es que decirle, bueno, estamos trabajando hacia la izquierda, tu mejora va condicionada hacia el lado izquierdo, no al medio, o no saber si vas a la izquierda o a la derecha. Esto es fundamental. En los atletas de alto rendimiento, este principio cobra muchísima importancia porque es necesario que los atletas se recuperen antes de generar otra sesión de trabajo. Y entiéndase la recuperación no solamente con las horas de sueño o las horas que hay entre una sesión y otra. En la recuperación entra también lo que es la alimentación, eso tengan ustedes también presente. La cantidad de horas que hacen fuera de horarios de entrenamiento. La gente que ustedes deben tener seguramente que vienen de colegio. Las actividades que tiene el colegio. Entonces esto se hace fundamental, sobre todo en la fase de desarrollo. Aquellos entrenadores que trabajan con desarrollo, que quieran obtener resultados muy rápido y entonces produzcan, por querer obtener resultados, un síndrome de sobreentrenamiento. Ya les informé que tardan 3 veces el tiempo de recuperarse de un sobreentrenamiento. Entonces, en vez de hacer algo favorable, lo que estamos haciendo algo que no va a ayudar al atleta y que lo estamos condenando a que no le vaya bien quizás en el resto de su vida deportiva. El principio de repetición y continuidad es un principio que es necesario tenerlo presente, lo dije anteriormente. Si yo trabajé la recepción un día lunes y no la trabajé más hasta 8 días después, cuando vuelva al 8º día a volver a trabajar eso, estoy nuevamente en 0. La repetición y continuidad lo que me va a garantizar es que esa adaptación o ese cambio que estoy generando se pueda mantener y se pueda
seguir estimulando para que siga creciendo. Repetir y continuar, repetir y continuar. Si no lo hago de esa manera, créanme que están condenados al fracaso, porque no van a generar nunca un modelo, aunque le den todas, cumplan con las demás cosas y no repitan y sea continuo en espacio y tiempo, el modelo siempre va a tener más bajas que cosas posibles positivas. ¿Okay? El principio de reversibilidad tiene que ver, y lo dice allí pequeño, si no lo usas lo pierdes, que si tú no haces más nada, lo vas a perder. Es lo mismo, y tiene que ver con lo que hablaba anteriormente. Si usted trabajó recepción hoy y no la trabaja dentro de 8 días, es cero, tiene que volver a empezar. Básicamente, por eso es que está allí. Eso lo que va a garantizar es que usted no comete ese error. Y la periodización, lo comenté anteriormente, tiene que ver básicamente con distribuir en espacio y tiempo qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué forma lo vamos a hacer. Okay, eso es fundamental. Ustedes en escuelas, en clubes, deben tener un programa de trabajo ya preestablecido, que simple y llanamente, a medida que vayan cambiando las generaciones o los grupos de las edades, lo que cambia son los objetivos que planteen. Y si tienen una estructura bien organizada de abajo hasta arriba, pues seguramente que lo que va a cambiar son los planteamientos de los objetivos que ustedes busquen a nivel competitivo. Pero desde el punto de vista técnico, seguro que serán casi siempre los mismos. ¿Okay? Y tenemos un tercer grupo que está compuesto de 4, pero yo solamente acá le estoy mostrando 3, le voy a hablar 3 y de último les voy a mostrar por qué tengo el cuarto, no lo coloco acá. Que estos 3 garantizan un control específico en esa adaptación. Recuerden que los primeros 3 inician un cambio, los segundos 4 garantizan que esos cambios se mantengan, y el último grupo lo que va a garantizar es que la adaptación sea específica en función de cada uno de los individuos, porque el primer principio habla de la individualización. Todo atleta o participante tiene unas características físicas y tiene una respuesta fisiológica diferente uno del otro. Por eso las cargas de trabajo o la forma de trabajar deberían ser orientadas de manera individual. En los deportes colectivos, cuando hacemos trabajo o ejercicio desde el punto de vista técnico, en un principio son individualizados, pero después requieren y necesitan de que se vayan llevando a grupo, porque nosotros trabajamos, o el voleibol es un deporte de 6 contra 6. Entonces algo que ya ahí la parte de individualización ya no es tan individual, pero que sí en la parte de iniciación es necesaria y es súper importante. Y allí para poder cumplir con eso, pues obviamente se hace necesario tener el apoyo desde el punto de vista material y las condiciones para poder garantizar de que eso, el principio de individualización, se produzca. La especialización, lo dije, no es tan importante en la iniciación. Se puede iniciar en la fase de desarrollo sin llegar a abusar de ella. Y el tercer principio, con la alternancia, pareciese desde el punto de vista de vocabulario, alternancia y variabilidad, pudiese utilizarlo, pero no significa lo mismo desde el punto de vista de entrenamiento o de principio, porque la alternancia lo que me dice es que yo debo cambiar los elementos. Si yo trabajé hoy recepción, mañana puedo trabajar ataque y pasado puedo trabajar bloqueo. ¿Dónde está? Bueno, profesor, pero usted se está contradiciendo, porque la repetición en continuidad, o sea que usted no va a trabajar más. No, yo puedo trabajar el segundo día, que si dije que el ataque, le puedo agregar, le sigo manteniendo la recepción. El último día en el bloqueo, pues le meto recepción, ataque, bloqueo. Y así voy de alguna forma manteniendo la repetición, la continuidad, y estoy alternando los elementos técnicos, donde el objetivo no es la recepción y el ataque, sino el bloqueo. Y estoy manteniendo los otros elementos técnicos. Entonces ya aquí tiene que ver, si recuerdan las láminas o el bloque anterior, la forma en que yo agrupo las cargas, continuas o simultáneas. Entonces por eso es que se hace necesaria la formación. Y el último principio, que lo tengo yo aparte porque es una charla que está orientada siempre a alto rendimiento, y es el principio de regeneración periódica. Esto parece contradictorio, porque en el caso de los atletas de alto rendimiento que tienen más de 10 años en el alto rendimiento, se hace necesario un periodo de regeneración, y entendamos un periodo de regeneración como un descanso activo. Quizás en países como la República Dominicana, que es tan pequeño y la cantidad de atletas de alto rendimiento son finitas, son más reducidas, hacen que siempre los grupos de atletas se muevan siempre a las competiciones los mismos.
Y llega un momento que cuando en el caso del voleibol, hablemos del voleibol que es nuestra área, los que están jugando en ligas extranjeras duran 8 y 9 meses por fuera y después viene el periodo de verano con la selección nacional que son casi 6 meses. ¿Y en qué momento descansan? ¿Y en qué momento hay, si son casados o son padres o son madres, hay ese periodo de espacio de tiempo que puedan compartir con su familia? Entonces llega un momento que está comprobado científicamente que lo primero que se agota es la mente, no el cuerpo, y el cuerpo va a reaccionar en función de cómo está mi cerebro, cómo está mi mente estimulada, está tranquila o, no es, o está estresada. Entonces, en los atletas de alto rendimiento se hace importante, necesario, que los entrenadores conversen y los hagan ver que es necesario la regeneración periódica. Y que un atleta no lo utilice en una temporada de selecciones nacionales no quiere decir que es que no sirve, es que necesita ese espacio para él, que simplemente va a seguir trabajando a un nivel más bajo y que quizá el objetivo dentro de esa temporada que lo debe manejar él no es que él esté con nosotros, sino potenciar otro grupo de atletas que están dentro de la posición que él hace y que a lo mejor tienen una proyección. Eso es importante que los entrenadores, sobre todo en alto rendimiento, y ustedes que quizás comparten con atletas de alto rendimiento, lo hagan, se lo manifiesten. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el atleta de alto rendimiento? Por continuidad, por mucha continuidad, llega un momento que la máquina humana, que es el cuerpo, se rompe y se rompe en una lesión que quizás a veces termina siendo más grave de lo que pudo haber sido si yo hubiese tomado en consideración como técnico la regeneración periódica. Entonces esto es algo importante, es una reflexión que porque quizás muchos de ustedes que ahora están en iniciación, quizás mañana van a tener la oportunidad de trabajar en el alto rendimiento y se van a conseguir con situaciones como esta. Y son cosas que ustedes tienen que, si no manejan la información, seguramente van a seguir haciendo lo que hacen muchos, van a seguir exigiendo hasta que se rompe. Y cuando se rompe, ya viene un periodo que usted dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no vinieron más atrás o no vieron, como dice el presidente de la Federación Dominicana, Alexis, no vimos más allá de la curva. Entonces eso es algo bien importante, bien claro que debemos tener siempre presente. De esta forma, concluimos y sintetizamos lo que es los principios. Si ustedes se dan cuenta, esto no está alejado del primer bloque y son dos cosas que parecen una tontería, pero que la mayoría de los entrenadores de iniciación no las maneja, no las conoce. Yo he tenido, gracias al tiempo que tengo acá en la República Dominicana, a través de la federación, ir a diferentes provincias a dictar cursos de iniciación para después hacer el curso nacional en Santo Domingo y nos conseguimos entrenadores que no conocen nada de esto, que incluso después van a hacer el curso internacional nivel 1 y tampoco conocen esto y cuando tú lo ves trabajando dices, bueno, pero este internacional 1 y no maneja esta información. Es necesario que ustedes como entrenadores de iniciación y que muchos, por las imágenes que vi, muchos son jóvenes, empiecen a manejar esta información porque es lo que le va a dar ese plus diferente a los profesionales. Entrenadores en el mundo de voleibol, habemos muchos, pero que manejemos la información importante y precisa para tomar las decisiones de manera concreta y correcta son pocos. Entonces, por allí en las redes sociales circula una imagen de un señor que está en cuadrupedia gateando y tiene dos carteles por un lado. Uno dice agua, que está a 30 kilómetros, 50 kilómetros, y el otro dice H2O y está a 10 metros. Y el hombre en cuadrupedia se está moviendo a donde dice agua, que está a un montón de kilómetros. Pero eso, la moraleja de la imagen tiene que ver con eso, que el conocimiento es poder. Y mientras yo más conocimiento tenga, voy a tener la posibilidad de que las decisiones que yo tome sean las más acertadas posibles y se acerquen mucho más a los objetivos que yo me esté planteando. Ustedes como entrenadores que están en iniciación, son muchas las preguntas, son muchas las cosas que ustedes tienen que navegar, tienen que lidiar. En esto que estamos hablando son cosas y partes de los perfiles de un entrenador. Esta información tienen que manejarla ustedes como entrenadores de voleibol y la debe manejar cualquier otro entrenador de cualquier otra especialidad deportiva. Con esto es un pequeño aporte que estamos haciendo. Yo repito, estoy agradecido con Ángel que nos han abierto y nos ha dado la apertura de colaborar en el proceso formativo de los entrenadores acá en la República Dominicana y con el centro, y estamos dispuestos siempre a colaborar. De mi parte estamos dados y tenemos las puertas abiertas para siempre responder y colaborar y ayudar en cualquier duda o necesidad que tengan y que pueda ser solucionable por lo menos del área mía.
De esta manera, profesor, ya podemos pasar al segundo bloque de preguntas, aunque me gustaría, permítame hacerle una muestra de la... Vamos a mostrarle esto. Ok. ¿Qué hicimos hoy? ¿O qué? Para que concluyamos de alguna forma. ¿Se está viendo en pantalla, profe? No. No. Ok. Permítame, No. permítame que... No. Voy. Déjame compartir pantalla. Ok, ahora creo que sí. Bien. Dentro de los... Ahora sí. Bien, fíjense qué hicimos hoy o qué hablamos. Dentro del perfil del entrenador, un entrenador debe manejar lo que a qué está referido el proceso del entrenamiento, a qué está orientado el entrenamiento. Definimos que el entrenamiento tiene unas fases, que ese entrenamiento es un proceso que respeta unos métodos, que se establece unos principios y que todo esto se logra a través de una carga o un estímulo. Y que dentro de la carga o estímulo existen diferentes tipos de carga y que cada tipo de carga tiene un nivel. Y que dentro de la carga existen unos componentes externos y otros internos. Eso es lo que debe tener parte del perfil de un entrenador. Existen otras cosas que tiene que tener un entrenador, que tiene que manejar la parte administrativa, que tiene que manejar la parte organizativa, otras áreas, pero de alguna forma, de esta forma resumimos los dos bloques que comentamos hoy y que van a ser otra parte más de lo que continuaremos mañana en la noche en el mismo horario. Así que bueno, profe, tenemos preguntas y respuestas. Tenemos aquí alguna pregunta. Dice aquí César Alcántara, ¿es posible aplicar estímulos de entrenamiento adicionales antes de la recuperación del estímulo anterior, sea completa? Caramba, esa pregunta está medio extraña porque no la entiendo. Repítamela. Vamos a ver. ¿Es posible aplicar estímulos de entrenamientos adicionales antes de que la recuperación del estímulo anterior sea completa? Sí, siempre y cuando el objetivo no sea desarrollar. Recuérdense que dentro de los tipos de carga existe algo que se llama mantenimiento y existe algo que se llama recuperación. Si yo estoy allí y no estoy afectando la síntesis de proteína, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Entonces ahí hay que estar claro. ¿Se puede hacer? Sí, pero que tenga que cumplir el tipo de carga o es mantenimiento o es de recuperación, no un tipo de carga entrenable, porque si es entrenable, entonces sí voy a afectar el estímulo o la adaptación que generé en la sesión anterior. Johnny Alberto, si no se toman en cuenta los principios biológicos, ¿qué pasaría? Bueno, que lo voy a decir como lo dicen ustedes los dominicanos, estaría haciendo un entrenamiento disparate. Un disparate porque no vas a cumplir ningún objetivo, no vas a alcanzar las metas que te estás planteando. Y en el deporte existen accidentes. Puede ser que alguien que no conozca los principios logre campeonar en algún evento, pero va a ser una de 100. Le va a ir bien una vez y no le va a ir más bien más nunca. Y seguramente ese grupo de personas o ese grupo de atletas que tuvo terminan después divorciándose porque la metodología no es la correcta. Ok. Dice aquí Erickson, JB, ¿es importante la edad del atleta para desarrollar el entrenamiento? Sí, si estamos hablando, recuérdense que esto está orientado a iniciación. En iniciación nosotros no podemos detenernos a hablar
de tipo de calentamiento, de que la capacidad de condicionante, cosa que vamos a hablar mañana, cuál es más importante, si es la fuerza, si es la resistencia, si es la flexibilidad la velocidad. Aquí lo más importante es tener claro que nosotros vamos a preparar voleibolistas. ¿Qué es lo que hace un voleibolista? Jugar al voleibol. Entonces, ¿qué se necesita para jugar al voleibol? Saber hacer un toque por debajo, saber hacer un toque por arriba y ejecutar la primera acción después de un silbato, que es iniciar el servicio. Entonces, yo no puedo, lo que no puedo hacer es que si no saben ninguna de las tres cosas, bueno, yo voy a enseñar el servicio, un saque saltando, o sea, no tiene lógica. Es fundamentalmente eso. El objetivo en iniciación tiene que ser la enseñanza de los tres aspectos básicos del voleibol, que son los que van a permitir que jueguen, no que compitan, pero sí que jueguen, que al final es lo que busca la iniciación, ganar gente que se enamore del deporte para nosotros tener una población mucho mayor y poder caer en ese proceso de captación de talento y empezar a buscar lo que puede servir para el alto rendimiento. Bien, hay una pregunta aquí de Alejandro Tejeda, pienso yo. ¿Es posible conseguir la grabación de este curso? Y que por el momento escuchaba bien. Bien, eso nosotros, esta presentación nosotros la vamos a enviar a todo aquel que complete. El que no complete, no le vamos a enviar el material. Sí, de todos modos, de todas maneras, profesor, yo creo que se está grabando, esto se está grabando. Yo no sé si después va a estar disponible. Ya es una parte administrativa que no la manejo yo. Lo que sí es que, bueno, como usted ya lo acaba de manifestar, yo no tengo problema en compartir estas presentaciones. Esto lo que tiene es el tiempo de trabajo que yo he estado leyendo y las cosas que resúmenes que yo he hecho. Y yo los tengo en PDF y con todo gusto el término, cuando se aprueben los que se aprueben, pues tendrán su cosa en PDF, tendrán su copia en PDF. Perfecto. José Luis Ron, me imagino que será Rondón. ¿Hay una edad específica para adaptar la especialidad a un atleta o eso depende de su rendimiento? No, vuelvo y repito, la especificidad tiene que empezar a iniciarse en el desarrollo, y desarrollo hablemos después de los 15, 16, 17 años. Y estamos hablando de 15, 16 y 17 años, todavía es una categoría infantil. 18, 19, 20 juvenil, donde se empieza a profundizar un poquito más en especialización es en esa categoría, no antes. Ya lo decía antes, porque se ha visto y se ha dado muchos casos que yo tengo un atleta que porque es el más alto y es centro, y resulta que es llamado a un programa de selecciones nacionales y no es el más alto, es parte de la población promedio. Entonces ya no puede ser centro, sino que a lo mejor le toca ser receptor o le toca ser opuesto. Y como no tuvo la formación multilateral, entonces ya no puede, ya dentro de la selección sus posibilidades o quizás el mismo sueño se ve truncado porque quizás el entrenador en la formación y el desarrollo no tuvo esa visión. Bien, pregunta aquí Berly. Los niños primero deben jugar, luego entrenar, después competir y finalmente pensar en ganar. Yo creo que los niños no deberían pensar en ganar. El problema de ganar lo tenemos nosotros los adultos. Y los entrenadores, en el caso de ustedes, creo que la mayoría de lo que tienen en la cabeza siempre es ganar, porque ganar de alguna forma en los seres humanos, el reconocimiento nos hace sentir importante. En iniciación lo más importante es que el joven o el niño se divierta. Mientras ustedes sigan teniendo niños que se diviertan, más niños van a ser los multiplicadores de que usted es un entrenador muy bueno. Ese entrenador es una nota, ese entrenador es chévere, ese entrenador es buenísimo porque se disfruta muchísimo las sesiones de entrenamiento. Entonces, eso es lo que le va a permitir generar mucha mayor población y que después, seguramente, como lo dije al inicio, es una categoría que es transitoria. Cuando pasa a un nivel superior, ya el proceso de disfrute cambia a una mentalidad diferente y así sucesivamente, porque tiene que ver con el proceso del desarrollo del joven y de nosotros como seres humanos. Bien, Francisco Ler, me imagino que él es del BUR. En base a la repetición y continuidad, ¿qué periodo de tiempo debe entrenar un ejercicio individual dentro de una temporada? Los ejercicios individuales, que se conocen como ejercicios analíticos, tienen que estar presentes siempre, porque los ejercicios analíticos o de manera individual son los que nos van a permitir corregir las diferentes deficiencias técnicas que tenga cada uno de los atletas que estén presentes dentro de nuestro grupo.
O sea, los ejercicios analíticos no pueden estar aislados del proceso de la temporada. Si dura 6 meses, dentro de los 6 meses tienen que estar. Si dura 8, dura un año, tienen que estar siempre. Si son los 9 meses dentro de un club de profesionales, también están presentes las sesiones grupales y las individuales de correcciones técnicas. Eso siempre tiene que estar presente porque es la única manera de garantizar la acomodación o la mejora motora del elemento técnico que tengamos que corregir. Jairo José, desde un punto de vista general, ¿cuál es la sistematización adecuada a realizar para un entrenamiento dirigido a un cúmulo de deportistas principiantes? Repíteme la pregunta, profesor, porque la entendí medio... Penúltima pregunta, Jairo José. Ajá. Desde un punto de vista general, ¿cuál es la sistematización adecuada a realizar para un entrenamiento dirigido a un cúmulo de deportistas principiantes? Mira, Jairo, esa pregunta está respondida en la fase, en la primera parte de la ponencia, donde está la fase del entrenamiento. Yo no puedo empezar a trabajar sin antes de realizar un diagnóstico. Si yo no tengo un diagnóstico pormenorizado desde el punto de vista individual, yo no puedo saber cuáles son las fortalezas y las debilidades individuales y posteriormente las grupales. Posteriormente a que yo haga ese diagnóstico, puedo plantear los objetivos que voy dentro de la temporada o dentro del evento del cual yo voy a asistir. Si yo no tengo el diagnóstico, no puedo hacer un planteamiento o marcar un objetivo o una meta muy clara, y seguramente lo que yo vaya a hacer en el entrenamiento se va a convertir en una utopía o un disparate que no tiene que ver una cosa con la realidad que puede estar dentro del grupo de personas que yo tengo. Es allí, por eso es que las fases definidas antes de entrenar hay que ejecutarlas. Y después que yo las ejecuto, la parte de control es la que me va a decir a mí qué tan cerca o si el camino que yo estoy recorriendo se va acorde al objetivo que yo me estoy planteando. De lo contrario, créeme que no hay forma, no hay manera. El objetivo y la forma general es esa. Definir, hacer el diagnóstico, plantear objetivos, ejecutar, controlar, analizar ese control y volver a replantear si no se cumple lo que nosotros creemos que debe ser el resultado. Bien, por último, tenemos aquí la pregunta de Miguel Durán. ¿Qué podemos hacer cuando en nuestras prácticas tenemos atletas de diferente nivel y edades, pero estamos solo en el entrenamiento? Bueno, tienes un tremendo problema allí, Miguel. Hoy día el voleibol ha evolucionado tanto, el sistema de trabajo del voleibol ha evolucionado tanto que ya en el alto rendimiento se entrena parecido al béisbol. Se trabaja dentro de un bloque de 2 horas. Tienes canchas divididas donde tienes solamente los receptores trabajando de un lado, los centrales trabajando de otra, y normalmente la doble sesión te da eso. Lo ideal sería que tú, aunque estás solo, puedas hacer eso, distribuir en función de los niveles, de los diferentes niveles, qué es lo que vas a hacer. Ahora, ¿qué es lo que te va a hacer la vida más fácil? El diseño del ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Porque si tú tienes gente de diferentes edades, ¿cuál es el objetivo que tú estás buscando como entrenador con ese grupo? ¿Es competir o es mejorarlo desde el punto de vista técnico? Porque si es mejorarlo desde el punto de vista técnico, seguramente no vas a tener ningún problema en que tú, al momento de plantear los ejercicios, los diferentes drills para mejorar los elementos que quieras mejorar, siempre pienses en los que están menos avanzados y no en los más avanzados. Y dentro de la dinámica del entrenamiento, en la medida que va pasando el volumen o el tiempo de trabajo, le vas agregando un poco más de intensidad, y que la intensidad un poco más de complejidad para que los que están un poco más avanzados tampoco se aburran y también tengan un nivel de exigencia y que les permita a ellos también evolucionar. Bien, nos quedan un par de minutos, vamos a aprovecharlo. Claudio Disla pregunta, en la actualidad el uso de metodologías observacionales cuyo objetivo es registrar el rendimiento técnico-táctico del voleibolista. Sí, es que la parte observacional es necesaria.
¿Qué ocurre? Que quizás puede, como pasó con la pregunta anterior, es una sola persona, pero bueno, todo el mundo hoy tiene un teléfono inteligente. Coloque su teléfono inteligente, grabe la sesión de entrenamiento y después, si llega a su casa y revise atleta por atleta, alumno por alumno y verifique si lo que usted planteó lo están cumpliendo, porque si no es así, algo no está sucediendo bien. O no estoy dando desde el punto de vista didáctico la información que se corresponde, o no estoy dando desde el punto de vista pedagógico la representación mental, o no estoy dándoles todas las posibilidades para que se manejen de manera correcta. Entonces es importante ese apoyo visual, sí, para usted y posteriormente incluso proyectárselo o mostrárselo a ese grupo de personas para que se den cuenta que lo que están ejecutando no está bien, porque si recuerda la parte de la representación mental, hay que enseñarlos también a autoevaluarse. Si nosotros, eso nos va a hacer a nosotros también la vida un poquito más fácil. De alguna manera enseñamos a que sean analíticos y críticos de ellos mismos también. Perfecto. Famia Carolina, a las niñas de miniboli se les puede dar los ejercicios igual que a un equipo juvenil. No, para nada, para nada. Y el tema del minivóley es un tema delicado. Aquí en la República Dominicana el minivóley tiene característica competitiva de 6 contra 6, aunque reduce en la cancha. Yo soy de un partidario de que el minivóley no debería ser más de 3 contra 3. Si es mucho, 4 contra 4. Pero tienes que tener cuidado. En el minivóley debes hacer énfasis en manejarte, que es manejen el voleo por arriba, el voleo por abajo y la técnica del servicio por debajo. Eso es lo fundamental. Olvidarse de lo que enseñar el ataque, olvidarse de enseñar el bloqueo, porque son situaciones que no se presentan y que no son comunes. Entonces, fundamentalmente eso, enseñarle lo básico, que es la rotación, dónde se comete una falta, dónde no se comete una falta, pero eso es lo centrado, lo fundamental. Entrenar un minivóley con características a un equipo juvenil es un disparate. Honestamente, un disparate porque no tienen la evolución ni el desarrollo mental para entender hasta dónde va la complejidad de ese nivel. Bien. Y por último, Francisco del Bull, de nuevo, ¿cómo podemos identificar si un atleta puede ser, vamos a ver, cómo podemos identificar si un atleta puede ser visual, auditivo y kinesiética en un tryout? Facilísimo, facilísimo. Desde el principio, cuando tú explicas el ejercicio a ejecutar, y normalmente lo que hay que hacer es primero hacer una parte de prueba antes de ejecutar el tiempo necesario para ejecutar el ejercicio, te das cuenta quién es el auditivo y kinestésico visual por los errores que cometen a la hora de desplazarse, a la hora de llevar la cadena continua del ejercicio de los movimientos como están. Bien. Gravier Amauri, ¿a qué categoría se le puede dar física en gimnasio o qué edad debe tener el atleta para llevarlo a hacer pesas? Mira, lo ideal, vuelvo y repito, es que sea mayor de edad, 18 años. En el alto nivel, ustedes en desarrollo y en iniciación no deberían meterse en ese mundo del acondicionamiento físico, a menos que ustedes quieran ser mañana entrenadores del mundo de la actividad física corporal. Y si se van a meter en el mundo de la actividad física corporal, deben empezar a manejar que en edades tempranas, donde no hay una madurez suficientemente grande del sistema fisiológico, entonces podemos generar con esos entrenamientos de musculación, quizás acortamiento, quizás estamos estimulando fibras lentas y necesitamos son fibras rápidas, y en vez de beneficiar a esa persona que nos pidió que le ayudásemos en eso, no lo estamos ayudando, sino que lo estamos, al contrario, perjudicándolo. Entonces eso es algo importante que deben manejarlo. El aspecto físico es algo que usted no debe preocuparse. De todos modos, aquí vamos a tocar mañana, vamos a hablar de entrenamiento de circuito, que es una herramienta del método intervalado que permite trabajar las cualidades físicas, pero adaptado a niños. Y ahí verán que no tiene nada que ver las pesas, no tiene nada que ver un gimnasio, que son cosas que ustedes van a poder hacer en una cancha abierta y en cualquier espacio donde puedan desarrollar voleibol, pueden hacer un entrenamiento de circuito que permite potenciar cualidades, pero cualidades adaptadas a los niños, a la iniciación. No pensando en que necesitamos la fuerza, porque el voleibolista lo necesita, sí, pero para el futuro, no para el momento de esas edades pequeñas y tempranas. Bien, bien. Muchas gracias, profesor. Esta noche hemos librado una gran jornada y que todos los participantes han estado muy atentos a
a sus orientaciones. Hemos tenido muy buena participación también mediante el chat, preguntas bastante interesantes que hemos tenido. Y entonces, esta noche, antes de concluir, vamos a querer que todos abran sus micrófonos, por favor, abran sus micrófonos y vamos a proceder a darse un aplauso a todos ustedes por la gran atención que han tenido el profesor en esta noche. Así que un aplauso para todos. Sonido reactivado. Y es que para todos nos veremos mañana. Recuerden que la sala se abre a las 6:30 y mañana estamos dispuestos para la segunda jornada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bien todo. This conference is no longer being recorded. Buenas noches.